Bueno, el segundo informe sobre el caso Tsunami, presentado hace unos días por la Policía de Investigaciones y que ha filtrado una parte de él a la prensa, ha generado obviamente reacciones, entre ellas, y una quizás de las más importantes, es la del abogado querellante de este caso, Alfredo Morgado, quien ha afirmado que gracias a este documento, entre otras cosas, se puede tener ya una nueva declaración de la expresidenta Michelle Bachelet, del ex ministro del Interior, y se pueden ir esclareciendo todas las imprudencias, negligencias, errores, incumplimientos normativos, debilidades, en fin, de las autoridades frente a las emergencias. Además, gracias a este segundo documento, se puede ya establecer que hubo incluso adulteración de bitácora de la Guardia de Ochoa, lo que, según palabra del abogado, representa a las familias víctimas, el 27 de febrero del 2010, demuestra que la ONEMI no hizo su trabajo. Bueno, de inmediato vamos a conversar con el abogado Alfredo Morgado, a quien le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros una pizca del otro tema, de la agresión de carabinero a un ciudadano. ¿Qué gravedad tiene eso desde el punto de vista del funcionario? ¿A qué derecho tiene una persona que la tiene en la calle cometiendo una infracción? No entiendo que no es un delito, pero es una infracción, bebiendo en la vía pública. Es una falta lo que procede una persona bebiendo en la vía pública, que sea trasladado a la unidad policial, se hacen los trámites de rigor y que ha citado un juzgado de policía local y a lo sumo una UTM como multa y que incluso puede conmutarse por trabajos comunitarios. Pero incluso una persona, si no está en el estado físico que pueda desenvolverse él mismo, puede ser mantenido durante 6 horas en las dependencias policiales para que se recupere y obviamente después regrese a su hogar. No es una detención, sino que es para los efectos de los procedimientos y que pueda circular bajo su propia seguridad. Pero es nada más que una falta y con una multa. Entonces, ¿qué es lo importante y lo trascendente? No pueden haber excesos policiales. La gente tiene que tener conocimiento cierto de sus derechos y lo trascendente que el sistema judicial, las fiscalías, ya sea militares o el Ministerio Público, en este caso concreto son de conocimiento de las fiscalías militares, este tipo de delitos de violencia innecesaria son tremendamente acuciosos en la investigación y ciertamente... ¿Puede un ciudadano, confiar en justicia militar? Porque tiene mala fama, dice que ahí nunca condenan a un uniformado, ¿es cierto eso o no? Sí, es que uno no se puede quedar con el concepto mala fama. La verdad es que la justicia militar hoy en día es bastante clara, severa, acuciosa, objetiva en su investigación y persigue adecuadamente este tipo de ilícitos. Y yo lo digo desde la perspectiva de casos concretos, complejos, que incluso es difícil lograr individualizar funcionarios policiales porque van con casco de fuerzas especiales. No sé si te acuerdas la denuncia que hiciste cuando en su oportunidad, Alejandro, fueron violentados. Sí, una serie del Colegio de Periodistas y hubo una agresión en una movilización estudiantil, pero de los pingüinos. Justamente. De los escolares. Y ahí gráficos, reporteros. Al final se condenó a 3. Pero claro, se condenaron a funcionarios policiales y lo complejo que era lograr establecer quién había sido, porque iban con cascos, con escudos, cómo lograr individualizar. La justicia militar tardó, pero hoy en día tenemos sentencias ejecutoriadas y muchos otros casos. Entonces, ¿cuál es el gran tema? Este tipo de hechos no puede dejarse pasar y la gente tiene que tener confianza en el sistema. Estamos en un Estado de Derecho democrático y de esa perspectiva denunciar porque la justicia funciona. ¿Y puede esto llevarse a la justicia civil para pedir reparación? Pero por supuesto, dependiendo obviamente de cuál es el perjuicio sufrido tanto por el daño moral, el daño material, las personas pueden demandar no solamente al que ha incidido el hecho delictual, sino que si se trata de funcionarios públicos, funcionarios de carabineros, en ejercicio de funciones, en abuso de estas mismas funciones, pueden incluso demandar al fisco. No. Bueno, lo cambio de tema, abogado, es muy importante lo que se ha conocido estos son filtraciones, no es entiendo el documento completo, oficial, pasado por la fiscal Solange Huerta, que entiendo que ha hecho una muy buena investigación, pero ya más o menos uno podría a esta altura tener un cierto balance. Eso es lo que quiero saber. A la luz de los antecedentes que usted ya conoce en calidad de abogado querellante, ¿se ha podido despejar las responsabilidades políticas y administrativas o penales en este caso? Hemos avanzado bastante, estamos tremendamente conformes de la perspectiva. Vayamos hacia la fecha del 27 de febrero del año 2010, cuando la gente se le dijo, no, esto era simplemente la fuerza de la naturaleza, hay que resignarse. Esa fue la primera explicación. La primera explicación. Claro. Después se les dijo, no, que la gente, fuente oficial,
La gente resulta de que sabía lo que tenía que hacer, subir a las alturas, y no lo hizo. Entonces pasaba a ser... Gente de la ONEMI dijo eso. Claro, gente de la ONEMI. Y por lo tanto... La responsabilidad era de la gente. La responsabilidad de la gente. Después se pasó a decir, no, lo que ocurre es que no teníamos comunicación alguna, no había comunicaciones, y de esa perspectiva no pudimos tomar las mejores medidas. Y después se dice en definitiva... ¿Y había comunicaciones o no? Claro, la investigación fue despejando todos esos planteamientos que eran absolutamente errados, por no decir falsos. Y después se dijo, no, lo que ocurrió que no tomamos las medidas adecuadas porque los marinos se equivocaron, específicamente el CHOA. Pero cuando las víctimas, sobre todo aquel ciudadano, la primera querella que estaba en Dichato, ocurre el sismo y lo primero que hace, en el caso de las hermanas Lema Morales, suben a las alturas, pero escuchan el mensaje desde la ONEMI, versión oficial, la gente puede estar tranquila, no hay riesgo de tsunami. La gente después de un rato vuelve y llegan las olas, las últimas olas a las 7 de la mañana y la gente fallece por justamente ese mensaje, por esa información que no hay riesgo de tsunami, que la gente se quede en sus casas. Similar ocurrió en tantos puntos del país. Entonces esa gente, ¿qué es lo que hace en definitiva? Aquí hay una negligencia, aquí hay una imprudencia, aquí hay unos errores tremendos. Y a la luz de la experiencia, ¿qué cosas fallaron y ante qué tipo de falta estamos? ¿Fue la mala suerte? ¿Fue falta de preparación? ¿Fue incapacidad de interpretar la información? ¿Fue inacción, parálisis? ¿De qué se les puede imputar eventualmente a quienes tenían la responsabilidad en ese momento? Mala suerte no. Aquí esto no está al azar. Aquí tenemos organismos públicos preparados, instruidos, a los cuales en definitiva se les asigna una función de protección civil. Hay todo un organigrama en la cual se establecen ciertos marcos de acción, en la cual se establecen quién tiene la función de mando, quién tiene la función técnica, y en definitiva aquí se tenían que cumplir determinados deberes. Cuando resulta de que el CHOA da la alerta de tsunami, que se recepciona pasada las 4 de la mañana por parte de la ONEMI no tenía que hacer otra cosa que difundirlo, que iniciar un sistema de protección de la ciudadanía que implica evacuar el borde costero. Y no lo hizo. A las 4:50 equivocadamente el CHOA levanta esa alerta, a pesar de que desde Hawái le estaban diciendo al Pacific Tsunami Warning Center de que sí estaba enfrentándose un tsunami. Pero el CHOA igualmente levanta. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que dice la ONEMI? Dice, bueno, es que nosotros no seguimos después con la información del CHOA, pero resulta que la ONEMI recibía no una, sino diversos comunicados, uno tras otro. Dos docenas, prácticamente no sé, 18, de señales. Sí. Claro, prácticamente 18 informaciones de fuentes oficiales, Carabineros, ONEMI a nivel regional, en forma reiterada, constante y permanente, porque el tsunami no fue una ola, es un tren de olas, una tras otra, que va llegando a distintos horarios. Y en la medida que iba llegando al borde costero, se iban produciendo lo que es la información recopilada, se centralizaba, se remitía a la ONEMI, y una y otra vez se está diciendo cómo se estaba siendo azotado el borde costero. Y a pesar de esa información, ¿qué es lo que hacían? No, confirmemos nuevamente, consultemos al CHOA que ya estaba actuando en forma errada. Las autoridades que tenían que haber tomado las decisiones, después vamos a entrar a identificarlas, para esa suerte de parálisis, de creer que era cosa de no inquietarse. ¿Qué los motivó a esa actitud tan conservadora frente a un peligro que cualquiera sabe que cuando aquí en Chile hay un sismo de 7,5 y en el borde costero hay que subir a los cerros? Todos lo sabemos, pero ¿por qué se inhibieron tanto? Y eso es que lo que todos sabemos, además está normado. Cuando hay un sismo que impide mantenerse en pie en forma estable, entonces hay un riesgo cierto de tsunami. No tiene explicación, de verdad no tiene explicación, porque normativamente es bastante claro lo que hay que hacer. Y además resulta de que cuando se tienen tantos llamados y tantas comunicaciones, una tras otra, de distintos puntos del país y todas fuentes oficiales, lo que cabía era una sola respuesta: evacuar el borde costero. Pero pensemos que no hubieran hecho nada. No hubiera sido tan tremendo como el hecho de que llaman a la población y le dicen, no hay riesgo, permanezcan en sus casas. ¿Quiénes son los responsables, de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso? Bien objetivo. ¿Quiénes son las personas? Porque finalmente esto hay que llevarlo a personas, porque si no va a ser el sistema una cosa muy etérea. ¿Quiénes son las personas
qué cargos tenían los que son responsables penales, que es lo que está investigando la justicia en este caso. Y acuciosamente por el Ministerio Público. Aquí se establece lo que es la estructura que toma decisiones, y esa estructura está definida por lo que es el ordenamiento jurídico al efecto por el Ministerio del Interior a nivel central. Como el ministro Pérez Lloma, ministro de Interior, no pudo llegar, se estableció precisamente el por qué no podía llegar, se encontraba en su fondo, alejado de lo que es el lugar donde se encuentra la ONEMI central, Santiago. Resulta de que asume esa función el subsecretario Rosende. Entonces a él se le asigna una responsabilidad porque a él le tocaba tomar decisiones. También responsabilidad a quien es directora de la ONEMI, Carmen Fernández. También a los funcionarios especializados de la ONEMI que se equivocaron en la interpretación de los datos o que no cumplieron con sus deberes. Y eso llega hasta ahí nomás entonces, de subsecretario para abajo. ¿Qué pasa con la responsabilidad del entonces ministro del Interior, que estaba de vacaciones, y de la presidenta Michelle Bachelet, que estaba en la ONEMI? Ella misma dice que asume que tenía una responsabilidad política. Hay un hecho claro, el ministro del Interior no se encontraba, no podía llegar, eso está debidamente investigado y acreditado por parte del Ministerio Público, por lo tanto no tiene responsabilidad en lo que son las tomas de decisiones tremendamente erradas. La presidenta de la República, de la perspectiva normativa, a ella no le cabe, no le compete lo que es en el organigrama la toma de decisiones con respecto a lo que es el sistema de protección civil, incluido lo que es evacuación. Pero además es dable destacar que la presidenta de la República fue tremendamente proactiva. Ella cuando llega, ya estaba Patricio Rosende, estaba Carmen Fernández, estaban todos los funcionarios de la ONEMI, y empieza a consultar, empieza a requerir información, una que otra, y cuestionaba una y otra vez lo que se le estaba informando y las decisiones que se estaban tomando. Por lo tanto, plantearse de que ella no hizo nada al revés, ella fue muy proactiva, cuestionó todo el procedimiento que se estaba llevando a cabo y dijo una y otra vez, ¿cómo puede ser de que ustedes me digan que no hay tsunami si yo tengo información distinta, por ejemplo, de Juan Fernández? Entonces va pidiendo más información y los funcionarios de la ONEMI le van planteando que no hay tsunami, y en último caso, si hubo tsunami, no van a haber más olas. Mire qué equivocación. Resulta que cuando se le está diciendo que en Juan Fernández, que llegaron la ola, el tsunami a Bahía Cumberland alrededor de las 4:25, resulta concretamente de que esa información, entonces la reciben y la presidenta dice, pero ¿cómo? En Juan Fernández ocurre esto. Y al final le dicen, ya, despejemos. Y si hubiera ocurrido, resulta que es imposible que llegue otra ola. Caso error, por lo que es la definición de tsunami, porque es un tren de ola y la última ola llega a las 7 de la mañana. Desde esa perspectiva, tanto la perspectiva normativa, porque estamos hablando de materia penal, al efecto el Ministerio Público ha sido bastante riguroso. Este planteamiento que la investigación pudiera haber sido liviana o que tal vez porque ella es la máxima autoridad de la República, aquí no se hace diferencia en caso alguno por la investidura de las personas investigadas. Hay capítulos enteros relacionados con cada una de las autoridades, incluida la expresidenta Bachelet, y hay claridad absoluta de que no tiene responsabilidad penal, y en eso coincidimos prácticamente todos los querellantes, y obviamente es el criterio del Ministerio Público. Muchas gracias, don Alfredo.